que pretenden conducir los destinos de la nación. Pedro Castillo, con un mensaje claro de lo que sería un eventual gobierno suyo, y Keiko Fujimori, aceptando su realidad. Perdiste, Keiko. El día de ayer, a las 3:19 de la tarde, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dio por terminado el conteo de votos de las elecciones producidas el 6 de junio, dando como resultado 44.058 votos a favor de Pedro Castillo por encima de los que obtuvo Keiko Fujimori. En cualquier otra circunstancia, esto hubiera significado el reconocimiento de que Pedro Castillo ganó las elecciones, aunque por escaso margen, pero ganó las elecciones. Y este resultado lo sabía la señora Keiko Fujimori desde el lunes 7 de junio en la mañana. Y fue allí, conociendo este resultado, porque sabía que si el proceso de conteo de votos llegaba de manera natural a su final, el ganador era Pedro Castillo, lo sabía, decidió hacer tres cosas. Primero, promover un clima de pánico en el país, vendiéndole a los peruanos que una victoria electoral de Pedro Castillo sería no un eventual, un seguro salto al vacío, que el comunismo, el terrorismo, la imposición de una dictadura comunista, el desastre, la expropiación, la prohibición de importaciones iban a imponer en el Perú y nos íbamos a parecer algo igual o peor que Venezuela. Y para eso necesitaba ayuda de algunos medios. En segundo lugar, del brazo con estos medios, vender la idea de que en el Perú había ocurrido un fraude electoral. Pero en tercer lugar, necesitaban algún argumento práctico, concreto, y eso fue el de las nulidades. Y por eso, en concertación, y habría que preguntarse a qué precio, un ejército de abogados, de los más importantes estudios de abogados y de los más caros del Perú, salieron a recorrer el país a meter recursos de nulidad para lograr anularle votos a Pedro Castillo para revertir esta situación que hemos conocido todos los peruanos ayer, pero que Keiko sabía desde el lunes 7, por la información de sus personeros. Este comportamiento, hay que decirlo con claridad, ha sido absolutamente irresponsable. Todos los organismos de supervisión internacional, todos los observadores nacionales y extranjeros han dicho de manera unánime de que no hay en el Perú ninguna evidencia de que haya ocurrido un fraude electoral. No lo han dicho los amigos ideológicos del profesor Pedro Castillo de su partido, no señor. Lo ha dicho la misión de observadores de la OEA, que cuestionó la elección de Evo Morales. Lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho la Asociación de Organismos Electorales de América Latina, lo han dicho las delegaciones de diversos países que no son comunistas que han observado estas elecciones. Lo ha dicho Transparencia Internacional y ayer lo ha reiterado la Defensoría del Pueblo del Perú, de cuya independencia a estas alturas nadie debería dudar. Afirmamos, dice la Defensoría, de manera categórica, que durante la supervisión electoral realizada por nuestra institución a lo largo del proceso electoral no se ha advertido de parte de las autoridades electorales ningún intento de alterar la voluntad popular. Y le han mandado gente a la casa del señor Piero Corbeto y del presidente del Jurado Nacional de Elecciones manifestantes para acusarlos de fraude. Y esto es lamentable porque esto no debería estar ocurriendo. No debería estar ocurriendo. Pero ha ocurrido una cosa más grave aún. Cuando presentan las nulidades se dan cuenta que no les alcanza el tiempo. Porque hay reglas para todo proceso electoral y que el tiempo vencía el miércoles a las 8 de la noche. Y en una vergonzosa complicidad con un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, algo que no se hace ni en los campeonatos de fulbito de los barrios. Cambiar las reglas de juego cuando el partido o el campeonato ya empezó. Y eso es lo que pretendieron hacer el viernes de la semana pasada.
cambiar las reglas de juego de la presentación de las nulidades para que entraran las nulidades de los abogados que estaban trabajando para Keiko Fujimori porque sabían que no les alcanzaba el tiempo. Y lamentablemente arrastró al conjunto de miembros del Jurado Nacional de Elecciones que felizmente horas después rectificaron esta postura que fue criticada incluso por los observadores internacionales. La situación en la que estamos ahora es que según el portal Ojo Público, que es una de las organizaciones de investigación periodística más serias que hay en el Perú, el 86% de las nulidades han sido presentadas fuera de tiempo, no fuera de hora, fuera de día. La mayor parte han sido entregadas el día jueves e incluso hasta el día sábado, cuando sabían que no tenía ningún sentido presentarlas porque estaban totalmente fuera de plazo. Pero de estas, las que han sido admitidas, porque fueron presentadas dentro del tiempo que marca la ley, ninguna, escúchenlo bien, ha sido declarada admisible, porque ninguna ha acreditado ninguna prueba que evidencie que en alguna mesa en el Perú se ha producido el fraude que ellos sostienen que se supone ocurrió. Estamos ante una situación muy grave, donde yo entiendo perfectamente, la angustia de un sector importante de peruanos que es prácticamente medio país, que tiene miedo que la elección del profesor Pedro Castillo termine en un desastre económico y social para el Perú, y político. Los entiendo perfectamente. Pero en este contexto, no solamente cabe una responsabilidad del profesor Pedro Castillo, que tiene que saber que la mitad del país votó en contra de él y que por lo tanto tiene que gobernar para todos los peruanos y que no el 28 de julio, hoy tiene que dar señales claras de distanciamiento con las posturas, las actitudes de Vladimir Cerrón y de cualquier sombra de sospecha con respecto a vínculos de alguno de los miembros, inclusive congresistas electos de Perú Libre, con el terrorismo o con procesos asociados a estos movimientos, sino dar señales y sobre todo claras de que su gobierno va a ser un gobierno responsable desde el punto de vista económico y de consenso y de concierto con las otras fuerzas. Donde hay que producir cambios, por supuesto que sí, pero que tienen que ser hechos con la mayor responsabilidad para no perder lo de bueno que tenemos hoy en el Perú. Pero acá también hay, y sobre todo, una responsabilidad de la señora Keiko Fujimori. Keiko, perdiste las elecciones. Tienes que aceptar esa realidad. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuál es el capítulo que viene? ¿El golpe de Estado? ¿La anulación de las elecciones? ¿Sobre qué sustento? ¿Sobre el argumento de que perdiste y que si Castillo gana nos vamos a caer por el abismo del comunismo? Ese es el argumento. No tiene nada que ver con lo que son las reglas de juego de la democracia. Y yo creo que este es un momento donde se pone a prueba la calidad de los líderes que pretenden conducir los destinos de la nación. Pedro Castillo, con un mensaje claro de lo que sería un eventual gobierno suyo, y Keiko Fujimori, aceptando su realidad.